Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es gratificante para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con el día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con la geometría y conocimos sus elementos básicos o fundamentales. Y estos comentamos que son el punto, la recta y el plano. Además, gracias a los elementos básicos o fundamentales de la geometría, surgen otros, los cuales son el espacio, los puntos colineales, los puntos coplanares. Seguimos con el segmento de recta, el rayo o semirrecta y como último, pero no menos importante, el punto medio de un segmento. En el día de hoy continuaremos trabajando con un tema sumamente interesante. Vamos a conocer la fórmula de Herón y su historia. Iniciaremos con la historia. El hallazgo de esta fórmula se atribuye a Herón de Alejandría y se puede encontrar una prueba de esto en su libro La Métrica, que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Se ha presumido que el físico matemático griego Arquímedes haya conocido la fórmula 2 siglos antes y que lo puesto en la métrica por Herón es una colección de los conocimientos matemáticos disponibles en el mundo antiguo. También esta fue conseguida por los matemáticos chinos independientemente de los griegos. Esta se verifica que fue publicada en el Chuchu Hizuzan, el Tratado Matemático en 9 secciones, y fue descubierta por el matemático Qin Hiu Chao y publicada para el año 1247. Uso de la fórmula de Herón. En geometría plana elemental, la fórmula de Herón halla el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo, el cual posee los lados A, B y C. Como podemos ver, tenemos el valor que corresponde a cada lado. El lado A tiene un valor de 4, el lado B un valor de 6 y el lado C un valor de 5. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo, el cual se representa con la letra S en mayúscula y conociendo las longitudes de sus 3 lados, lo cual naturalmente o comúnmente siempre se representa con las letras A, B y C. Aquí tenemos el ejemplo de la fórmula para obtener el área de un triángulo o fórmula de Herón, en donde nos explica que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro entre cada uno de los lados. Esto sería la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Por otra parte, podemos preguntarnos, ¿quién fue Herón de Alejandría? Herón de Alejandría fue un científico, matemático e ingeniero helenístico que nació en el siglo I después de Cristo. Este se destacó en Alejandría y a la vez funcionó en su sociedad como ingeniero. Este griego fue considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad y su trabajo es representativo de la tradición científica helenística. En matemáticas a este se le reconoce principalmente por la fórmula de Herón. Gran parte de los escritos y diseños originales de Herón se han perdido, pero algunas de sus obras se han conservado, principalmente en manuscritos del Imperio Romano de Oriente y una parte más pequeña en traducciones latinas o árabes. Herón de Alejandría, dentro de los inventos y descubrimientos realizados están
la máquina de vapor, la neumática, la hidráulica, la robótica y la óptica. Dentro del área de las matemáticas, como matemático, se le venera por escribir la métrica, obra en la que estudia las áreas de las superficies y los volúmenes de los cuerpos. Además, desarrolló también técnicas de cálculo tomadas de los babilonios y egipcios, como el cálculo de raíces cuadradas mediante iteraciones. Hay que recalcar, o es importante que destaquemos, que en el día de hoy hemos conocido un término nuevo, y este es el semiperímetro. Pero, ¿qué es el semiperímetro? Veamos. El semiperímetro, en geometría, el semiperímetro de un polígono es la mitad del perímetro. A pesar de que tiene una simple derivación a partir del perímetro, el semiperímetro aparece con bastante frecuencia en las fórmulas de los triángulos y otras figuras que se le da un nombre distinto. Por lo general, cuando es parte integrante de una fórmula, se le denomina, como habíamos ya mencionado anteriormente, con la letra en mayúscula S. Generalmente el semiperímetro se utiliza con más frecuencia en los triángulos. La fórmula para hallar el semiperímetro de un triángulo, conociendo las longitudes de sus lados, es ese semiperímetro es igual a la suma de los tres lados entre 2. Esto sería igual, o se lee como S es igual a más B más C entre 2. Mis queridos jóvenes, después de conocer la historia de la fórmula de Herón y quién fue este importante ingeniero, matemático y científico, a continuación tendremos un video en el cual podremos ver las aplicaciones de esta fórmula. Recuerden tener a mano su computador, si poseen uno, su cuaderno, su lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. Esta vez te explicaremos la fórmula de Herón. ¿Para qué sirve esta fórmula de Herón? Esta fórmula sirve para calcular áreas de cualquier triángulo, conociendo sus lados. ¿Cómo lo utilizamos? Cuando conocemos todos los lados del triángulo, podemos emplear esta fórmula de Herón. Esta fórmula consiste en tener todos los lados de un triángulo. Primeramente calculamos el semiperímetro, que el semiperímetro va a ser igual a A más B más C entre 2. Un semiperímetro no es nada más que la mitad del perímetro. Esta fórmula se expresa, dice que A de área es igual a la raíz cuadrada de S, que es semiperímetro, multiplicado por S menos A, que es uno de los lados, por S menos B, por S menos C. El resultado de esta operación, de esta fórmula, nos dará el área del triángulo. Si no, miremoslo, saqué un ejemplo muy fácil. Dice el ejercicio: calcular el área de un triángulo mediante la fórmula de Herón. Bueno, primeramente tenemos un triángulo con las medidas de todos sus lados. Entonces tenemos la fórmula de Herón. La fórmula nos pide el valor de S, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Para facilitarnos, vamos a ponerle nombre a los lados. En este caso vamos a nombrarlo de menor a mayor. Vamos a colocar el lado A 30 centímetros, el lado B 40 centímetros y el lado C 50 centímetros. Primeramente calcularemos el semiperímetro con esta fórmula que dice que S es igual a A más B más C entre 2. Lo que hacemos es reemplazar los valores. Tenemos S igual a 30 más 40 más 50 entre 2. Este resultado nos da 60. Este es el
semiperímetro que utilizaremos en la fórmula de Herón. Reemplazando valores en la fórmula de Herón, tenemos que A es igual a raíz cuadrada de 60, abrimos paréntesis, 60 menos 30, cerramos paréntesis, en otro paréntesis tenemos S menos B, que sería 60 menos B, que es 40, y en el otro paréntesis tenemos que S menos C, que sería 60 menos 50. Hacemos las operaciones de los paréntesis y nos quedará A igual a raíz cuadrada de 60 por 30 por 20 por 10. Realizamos esta multiplicación y tenemos que A va a ser igual a raíz cuadrada de 360.000. Sacamos raíz cuadrada a este valor y tenemos que A vale 600. En este caso 600 centímetros cuadrados, porque las medidas las teníamos en centímetros. Y ahora veremos cómo encontrar el perímetro y el área de un triángulo cuando conocemos sus tres lados. Y pues vamos de una vez con un ejemplo. Entonces vamos a hallar el perímetro y el área de este triángulo. Ya conocemos los tres lados. El primer lado mide 7 metros, 5 metros y 4 metros. Recuerden que pues la unidad es lo de menos. Aquí podría decir 7 centímetros o 7 milímetros o 7 kilómetros. Lo importante es que hice el dibujo como pues para aclarar que esas son las medidas de los lados. Ya saben ustedes que pues la unidad pues simplemente la tendrían que cambiar dependiendo del ejercicio de ustedes, y las fórmulas que vamos a utilizar en este ejercicio son las siguientes. Bueno, primero los lados, en las fórmulas los lados serían A, B y C, o sea cualquiera de los lados A, el otro B y el otro C. El perímetro, recordemos que el perímetro siempre se halla sumando los lados. En este caso tocaría sumar los tres lados, el lado A más el lado B más el lado C. Y la fórmula del área, que digámoslo así no es tan conocida, que es la fórmula de Herón, que me permite encontrar el área de un triángulo. Cuando conozco los lados ya les explico un poquito más esta fórmula. Por ahora vamos a encontrar el perímetro. Entonces el perímetro, sumamos los lados. Entonces en este caso sumamos los lados, como la suma es conmutativa, no importa en qué orden, voy a sumarlo en orden ascendente. Entonces el primer lado, que mide 4 metros, más el segundo lado, que mide 5 metros, y más el tercer lado, que mide 7 metros. Lo que tenemos que hacer es solamente una suma. 5 metros más 4 metros más 5 metros son 9 metros, más 7 son 16 metros. Y ese es el perímetro de nuestro triángulo. Ahora vamos a encontrar el área utilizando la fórmula de Herón. La única letra que, digámoslo así, ustedes no saben es la S, que la S quiere decir semiperímetro. Voy a escribirla por acá. Y el semiperímetro es el perímetro dividido en 2. Entonces, si el perímetro es 16, por aquí escribo el semiperímetro. Semiperímetro es la mitad de ese perímetro, o sea, es 8 metros. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula de Herón, y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos que el área de ese triángulo es igual a la raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Primero voy a escribir el semiperímetro. Entonces el semiperímetro es 8 metros. Aquí iría el semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Entonces, semiperímetro menos A, o sea, el semiperímetro, que es 8 metros, menos el lado A, que bueno, yo los voy a coger en orden. Entonces el lado A va a ser el de 4 metros. Aquí semiperímetro menos el lado B, o sea, 8 metros, que es el semiperímetro, menos el lado B, que es 5 metros. Y por semiperímetro menos C, entonces el semiperímetro, que es 8 metros, menos la C, que mide 7 metros. La verdad, uno se salta este paso, ¿no? Por lo que ya uno sabe que 8 menos 4 es 4, 8 menos 5 es 3, 8 menos 7 es 1. Entonces escribe uno simplemente los resultados. Aquí recordemos que esto es multiplicación. Primero resolvemos las operaciones que están dentro de los paréntesis y nos queda que área es igual a raíz de 8 metros por 8 menos 4, que es 4 metros, por 8 menos 5, que es 3 metros, por
8 menos 7, que eso es 1 metro. Y hacemos toda la multiplicación. Voy a terminarlo aquí arriba porque no me alcanza a caber todo el ejercicio. Entonces tenemos que el área es igual a la raíz cuadrada de, y hacemos esta operación. Como es una multiplicación, pues multiplicamos. Voy a multiplicar de aquí para allá porque es más fácil. Acuérdense que la multiplicación tampoco importa el orden. Puedo hacer 8 por 4, 32, por 3 es 96 y por 1 es 96, pero hacia allá creo que la van a entender un poquito mejor. 1 por 3 es 3 y 3 por 4 es 12 y 12 por 8 es 96 metros por metros por metros por metros. Entonces metros por metro, metros al cuadrado, por metro, metros al cubo y por metros, metros elevado a la 4. Colocamos la raíz y sacamos la raíz cuadrada de 96. Eso se puede hacer en la calculadora o la sacamos aproximadamente mentalmente. Y en la calculadora es 9,79. Bueno, en algunos países es 9,79. Y la raíz cuadrada de metros a la 4 pues da metros cuadrados. Si es centímetros, centímetros cuadrados. O siempre pues recordemos que el área es una unidad que da elevada siempre al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, siempre nos va a dar al cuadrado. En el siguiente video voy a hacer otro ejemplo de esta fórmula de Herón. Como siempre les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Lo que van a hacer es encontrar el perímetro y el área del triángulo con estos lados, que los lados miden 10 centímetros, 12 centímetros y 20 centímetros. No lo dibujé porque pues no es obligatorio para realizar las operaciones. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí está el perímetro, que no es más que sumar los lados. Entonces no hice el proceso. 20 más 12, 32, más 10, 42 centímetros. El semiperímetro es la mitad del perímetro, entonces 42 dividido en 2, que es 21. Aquí utilicé la fórmula de Herón. Como les decía, aquí sí me salté el paso que les dije. Semiperímetro, que es 21. Aquí semiperímetro menos A, entonces 21 menos 10 queda 11. Semiperímetro menos 10, menos B, perdón, entonces sería semiperímetro 21 menos 12, que es 9. Y semiperímetro menos C, entonces 21 menos 20, que es 1. Esta multiplicación da 2079 y al sacar la raíz cuadrada es 45,59 centímetros cuadrados. Mis queridos jóvenes, después de ver el video sobre la aplicación de la fórmula de Herón, conocer su historia, conocer quién fue el ingeniero matemático y científico Herón de Alejandría y además de nuestro nuevo término, el semiperímetro y la fórmula para calcularlo, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Recapitulando, mencionamos que en la geometría plana elemental, la fórmula de Herón es aquella que tiene como finalidad hallar el área de un triángulo del cual se conocen sus tres lados o su valor. Además de esto, conocimos que Herón de Alejandría nació en el siglo I después de Cristo y que este fue un ingeniero matemático y científico helenista, el cual se le otorga el descubrimiento de la fórmula de Herón en su libro La Métrica. Además, pudimos ver que dentro de los inventos y descubrimientos que se le otorgan a Herón, encontramos la máquina de vapor, la neumática, la robótica y además de esto la hidráulica y la óptica. Por otra parte, verificamos que en geometría se conoce como semiperímetro de un polígono a la mitad del perímetro y que este se encuentra generalmente cuando se trata de buscar el área de los triángulos, conociendo sus tres lados o sus tres valores que comúnmente se representan con las letras A, B y C. Y esto es con la ayuda de esta fórmula, en la cual se considera que el semiperímetro es igual a la suma de sus lados dividido entre 2. Con esto hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Recuerden que para
afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo y a la vez buscar con su tutor, su maestro o su socio de aprendizaje otros ejercicios para que practiquen. También recordar que deben cumplir con las normas del protocolo sanitario y estas se destacan en lavar sus manos frecuentemente, mantener el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Siempre es un placer. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.